El magnánimo Arturo, con todos los reyes y la fuerza militar de Britania, luchó contra los sajones y aunque todavía habían muchos más nobles, él fue elegido 12 veces como su comandante y muchas veces conquistador. Hola youtubernautas, bienvenidos al canal. Eso que ustedes escucharon en off es el extracto de una historia llamada Historia Britannia, donde por primera vez se habló de un rey llamado Arturo, el cual sacó, siendo muy joven, su espada mágica de la piedra, su espada Excalibur. También se dice que allí él generó la corte de caballeros de la mesa de redonda y que un mago llamado Merlín lo guió hasta su vida adulta. Todos en algún momento hemos escuchado alguna vez o hemos leído un cuento sobre el rey Arturo de Camelot, pero no sabemos quién fue realmente el hombre tras la leyenda, el hombre tras el mito del rey Arturo. Por eso es que hoy, aquí en Biografías, vamos a adentrarnos en esta historia. Vamos a ver cómo fue la vida, el legado y qué nos dejó o qué le dejó a Inglaterra el rey Arturo de Camelot. Así que no me extiendo más. Mi nombre es Alejandro Amaya y así comenzamos. Todo comenzó a principios de la Edad Media en un lugar que se llamaba Britania, una gran isla que estaba dominada por el Imperio Romano. A principios de la Edad Media ya el Imperio Romano estaba debilitado, muy debilitado, y es por eso que los habitantes de esta zona lograron expulsar a los romanos, para ellos poder generar su propio país con sus propias reglas. No faltó que líderes tribales se proclamaran reyes, pero como no llegaron a un consenso general, ellos crearon o fueron creando pequeños reinados dentro de la isla. Los habitantes de la isla eran celtas que tiempo después se convertirían en ingleses, daneses, irlandeses, en fin. Esta gente carecía de educación, eran analfabetos, tanto los campesinos como los nobles. Es por ello que de esta época no existen relatos escritos porque nadie se dio a la tarea de escribir lo que sucedía en esta isla. Los únicos que sabían leer y escribir eran los clérigos cristianos, pero estos se aislaban del mundo para leer o dedicar su vida al estudio de la teología. Es por eso que esta etapa de la Edad Media se le conoce también como la Edad Oscura, porque no hay relatos definidos, relatos escritos que puedan darnos luces sobre esta etapa de la Edad Media. En este contexto nace el rey Arturo. ¿Y cómo nace? Muy sencillo. Había en esa época un rey llamado Uther Pendragon, quien se empecinó por una mujer llamada Lady Igraine, pero ella estaba casada con una persona que era rival de él, llamado Lord Gorlois. Este rey Pendragon le pidió a su mago personal, Merlín, que hiciese una especie de hechizo para convertirlo físicamente en Gorlois y así poder entrar al castillo y tener relaciones sexuales con Igraine. Como todos sabemos, la magia no existe, por ende Merlín no pudo haber sido un mago real. Era lo que se consideraba en aquella época o lo que se llamaba en aquella época un druida. Un druida es una persona que tenía amplios conocimientos sobre la medicina herbal. Por ende, él podía preparar medicinas naturales con las que curaba a la gente. Y al curar a la gente era considerado mágico. Es por eso que el rey pensaba que este señor era un mago. ¿Y qué le habrá dado Merlín para convertirse en Gorlois? Yo pienso, es mi opinión, le habrá dado algún tipo de bebedizo, algún tipo de poción con hierbas que lo haya hecho alucinar un poco y así hacerlo creer y que tuviese la confianza de que se parecía a Gorlois, para que él pudiese entrar al castillo. Claro, obviamente, también tuvo que haber de por medio algún tipo de caracterización.
ropas parecidas, modismos, que lo hayan ayudado a entrar con alguna capucha al castillo. Claro está, cuando estuvo de frente a Lady Igraine, ella pues sencillamente se habrá dado cuenta de que no era su esposo. Por lo tanto, el acto no tuvo que haber sido muy de parte y parte, tuvo que haber sido algo así como una violación. Por lo tanto, el rey Uther tuvo lo que quería y se fue del castillo. Eso lo hizo cuando Gorlois estaba de viaje de negocios, porque él era negociante, era mercante. Porque era mercante, porque él vivía en una zona llamada Tintagel, que queda en la costa de Cornualles. Esa zona era muy conocida porque llegaba mucho cargamento extranjero, en una zona portuaria. Y este señor Gorlois, como tenía dinero, pues sencillamente se dedicaría a comprar estas mercancías y revenderlas a lo largo y ancho de Britania. Cuando Gorlois regresó a su casa, se sintió muy indignado por la violación que le hicieron a su esposa. Obviamente no podía tomar represalias porque él era un mercante y Pendragon era un rey, es decir, tenía a su cargo milicia que podía obviamente destruir a Gorlois en un segundo. Posteriormente, ellos se dieron cuenta que Lady Igraine quedó embarazada de Pendragon. Cuando Pendragon se enteró de esto, quiso reclamar la patria potestad del niño, pero Gorlois, a manera de castigo, se lo negó. El mago Merlín, por su parte, también se enteró de esto, y como se sintió mal por lo que había hecho, porque él había participado en este hecho, pues entonces decidió adoptar a Arturo, y por ende fue a donde el señor Gorlois para solicitarle la patria potestad del niño. Como Gorlois y Lady Igraine querían tener hijos propios, no dudaron en darle al niño a Merlín, no sin antes haberle puesto un nombre, y el nombre que le pusieron fue Arturo. Efectivamente, Lord Gorlois y Lady Igraine tuvieron una hija, a la cual llamaron Morgana, que pasaría a ser media hermana de Arturo. Los druidas no eran los únicos seres que se pensaba que eran mágicos en esa etapa de la Edad Media. Había mujeres que vivían solas. Las mujeres que vivían solas eran consideradas brujas. Y en ese tiempo había una mujer que vivía sola a las orillas de un lago. Esta mujer se llamaba Minué y era llamada o era conocida como el hada del lago o la dama del lago. Obviamente Merlín sabía que ella no era una hada. Y cuando la fue a ver, se dio cuenta de que, muy lejos de ser una bruja vieja y fea, era una mujer joven y bellísima. Y por eso él se enamoró de esta mujer y le ofreció matrimonio. Y le pidió que considerara su petición. A lo que ella le comentó que si él le enseñaba los secretos de la magia, ella consideraría ser su esposa. Mientras eso sucedía, ella recibió una ofrenda muy particular. Una mujer que quería la bendición del hada del lago le dejó en su puerta a un bebé, a su hijo. La dama del lago se conmovió al ver a este niño y decidió adoptarlo. Y le puso por nombre Lancelot. No sé si lo van captando, ese nombre Lancelot es muy conocido a nivel histórico. Y bueno, ella aceptó casarse con Merlín. Y como Merlín había adoptado a Arturo, Lancelot y Arturo crecieron como hermanos en orillas del lago. Desde muy temprana edad, Arturo, junto con Lancelot, practicaron el arte de la esgrima. ¿Y cómo obtuvieron las espadas? Eso es algo muy fácil. Hay muchas historias que dicen que Arturo sacó su espada mágica de una piedra. Hay historiadores que omiten esta historia por ser muy difícil de creer. Y pasaron a optar la historia de que la dama del lago sacó de su lago una espada y se la entregó a Arturo. Esta historia es mucho más creíble. ¿Por qué es más creíble? Porque en esa época los caballeros medievales, como tributo al dios de la tierra, arrojaban sus espadas a los lagos y sus armaduras como una especie de ofrenda a estos dioses. Por ende, y como Minuet era considerada un hada,
Para ella no debió haber sido muy difícil sumergirse en el lago, bucear y sacar espadas para que los niños tuviesen con qué practicar. Seguramente alguien la vio y de allí nació el mito de la dama del lago que sacó la espada para el rey Arturo. Y sí, efectivamente ellos desde muy pequeños tuvieron ese raro hobby de poder practicar con sus espadas reales. Y ya cuando ya eran unos adolescentes, ellos tenían una muy buena habilidad con las armas, al punto de que los caballeros existentes en esa época les tenían respeto y los consideraban como grandes guerreros. Un día, Morgana decidió que quería ser druida y le pidió a Merlín que le enseñara el arte de ser druida, a lo que Merlín aceptó. Arturo fue allí donde conoció a Morgana y se enamoró perdidamente de ella, sin saber que era su media hermana. Cuando Merlín se entera de esto, decide obviamente negarse a ese noviazgo y tratar de separarlos. Pero obviamente, adolescentes, enamorados, rebeldes, pues esto lo que hizo fue hacer crecer más este amor que se tenían uno al otro. A lo que Merlín consideró que era prudente en el momento preciso revelarle la historia a Arturo para evitar que fuese demasiado tarde. El rey Pendragon no tuvo hijos varones con su esposa, por ende no había un heredero al trono, cosa que Merlín aprovechó para poder decirle a Arturo quién era. Le explicó que él era el hijo del rey Pendragon y príncipe y por ende sucesor al trono. Pero esta historia familiar, este drama familiar, tuvo que pasar a un segundo plano, porque en ese momento, en esa época, ocurrieron las invasiones sajonas. Los sajones eran el antiguo pueblo alemán que quería conquistar ese espacio de terreno sabiendo que ya los romanos no estaban, pues ellos vieron la oportunidad de poder tomar esa tierra. Por ende, Arturo se unió a diferentes batallones de los diferentes reyes de Britania para poder combatirlo. Y como él era muy buen comandante, todos lo nombraban pues el líder del batallón, ¿no? Esto realmente debió haber tomado muchísimos años, porque Britania es muy grande. Y cabalgar de un lado al otro para librar batallas debió haber sido algo demasiado agotador y debió haber tomado muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Hay una hipótesis que cuenta que Britania debió haber sido un país repleto de caminos, porque los romanos a donde llegaban creaban una serie de caminos que lo conectaban a un camino principal que llevaba a Roma. Por eso es que dicen que todos los caminos llevan a Roma. Entonces allí Arturo debió haber conocido o tener bastante conocimiento de estos caminos y poder llegar rápidamente a los sitios de batalla. Pero esta es una hipótesis, de todas maneras es muy difícil que le haya podido haber hecho esto. Supuestamente, después de erradicar a los sajones de Britania, el pueblo británico lo vio a él como un gran guerrero y lo nombró rey absoluto de Britania. Arturo, después de ser coronado como rey, instauró su castillo, creó su castillo en Camelot, lo que se dice que hoy en día es Gales. Allí él generó su ejército comandado por los caballeros de la mesa redonda. Él mandó hacer en el gran salón de su castillo una mesa redonda porque él consideraba a sus guerreros como amigos y no quería que estuvieran en puestos privilegiados unos sobre otros. Y con una mesa redonda todos podían verse de frente y al mismo nivel. Ese era el concepto que tenía Arturo sobre la mesa redonda. Pero ¿cómo se creen ustedes que era Arturo? Un rey con armadura pulida y un gran corcel y que vivía en un castillo de estos enormes con torres de vigilancia y esto. Pues no. En esa época de la Edad Media no existían este tipo de castillos. Los reyes lo que hacían era tomar una gran porción de terreno y cercarla con árboles, o sea, con maderas, hacer una gran cerca, rodear un gran espacio de terreno, y dentro de este espacio de terreno habían aldeas donde vivía gente y había una gran casa
que era donde vivía el rey de esa aldea. Eso era Camelot. Así de sencillo. Y en ese tiempo ellos traían una cultura, como eran celtas, traían una cultura un poco vikinga de crear un gran salón. Un gran salón era un espacio grande donde se reunía el rey con todos aquellos que estaban con él para discutir planes, guerras, batallas. Es aquí donde él crea o genera esta mesa redonda. En esa mesa redonda muchísimos líderes militares discutieron y crearon, pensaron en las nuevas aventuras que iban a tener. Una de ellas fue la búsqueda del Santo Grial, que es la copa donde se dice que Jesucristo bebió en la última cena. Según un historiador del siglo XI, Nennius, esta copa estaba hecha de oro sólido, del mejor oro que podía existir, y tenía piedras preciosas incrustadas, las más preciosas de tierra y mar. Y además se dice que esta copa, este cáliz, le daba a su dueño la vida eterna si podía beber de ella, además de curar sus heridas. Imagínense. Para este momento, ya Arturo sabía que Morgana era su media hermana y por ende no podía casarse con ella. Pero como el amor que ellos tenían era tan grande, decidieron seguir amándose en secreto. Arturo necesitaba una reina y mandó a traer a una hija de un rey llamada Ginebra. Se dice que Ginebra era la mujer más hermosa de la faz de la tierra y la hizo su reina. Pero como todo matrimonio real, era más por conveniencia que por amor. Entonces Arturo seguía viéndose en secreto con Morgana, que era su verdadero amor. Después de todas estas batallas, Lancelot se había convertido en un gran guerrero, en un gran general. Se había dedicado a pelear en justas, que eran competencias medievales, y se hizo campeón invicto. Lancelot estaba casado con una mujer muy hermosa también, llamada Lady Elaine. Con ella tuvo un hijo llamado Galahad. Pero Lancelot se dio cuenta de que Arturo no era fiel a su esposa y sucumbió a la belleza de esta mujer y comenzó a tener un romance secreto con Ginebra. Por su parte, Morgana se casó con un rey noruego, por ende se hizo reina y tuvo un hijo llamado Hawái. Con el tiempo, y como era de esperarse, Morgana quedó embarazada de Arturo y tuvo un niño, a cual llamaron Mordred. Era el hijo bastardo de Arturo, pero él no lo reconoció como hijo, lo reconoció simplemente como su sobrino. Con el tiempo, Morgana se dio cuenta de que Lancelot tenía una relación con Ginebra y se lo comentó a Arturo. Arturo se sintió ofendido y traicionado por su hermano de crianza. Entonces irrumpió en su cuarto, lo mandó a apresar, lo torturó y lo mató. A Ginebra le permitió vivir, pero la hizo presenciar el asesinato de su amor. Mordred sabía desde muy temprana edad que era un hijo bastardo, producto del incesto entre su madre Morgana y Arturo. Pero no podía decirle a nadie su origen. Entonces eso generó en él un gran resentimiento. Él fue nombrado caballero de la mesa redonda, cosa que no hacía falta porque con solo decir que era sobrino del rey, pues eso le hubiese dado muchos privilegios. En una de las partidas de Arturo a una de sus aventuras, Mordred, como odiaba a su padre, decidió seducir a Ginebra, quien se la pasaba sola y encerrada llorando por la muerte de Lancelot. Él la sedujo y Ginebra se escapó con Mordred, porque ella pensaba que él era el sobrino de Arturo. Ella no sabía que era su hijastro o su hijo no reconocido. Cosa que aprovechó también Mordred para sentarse en el trono de Arturo y autoproclamarse rey. Y le dijo a toda la corte que desde ahora en adelante él sería el rey de Camelot. Cuando Arturo regresa de su aventura,
ve a Mordred montado en su silla, en su trono, cosa que le pareció una traición, y se retaron a una batalla. Esto generó la batalla de Camlin, donde Mordred y Arturo lucharon entre sí, hiriéndose de gravedad, y ambos murieron. Al morir Arturo, fue llevado a Avalon, una isla cercana a Camelot, donde fue enterrado. Ahora bien, te quisiera preguntar algo antes de entrar al legado del rey Arturo. ¿Qué te parece esta historia? ¿Te gusta? ¿Te parece buena? ¿Te parece acorde? Pues déjame decirte algo. Esta historia es pura ficción. Nunca existió un rey Arturo. Resulta ser que a mediados del siglo XI, un escritor francés llamado Godofredo de Monmouth creó una historia que se llamaba La historia de los reyes de Britania. Y en ella creó a este personaje como rey Arturo. Y el cuento de la piedra y todas estas batallas que se hicieron. Sospecho que él quería crear una especie de superhéroe celta. Fíjense, del siglo V, de donde viene Arturo, al siglo XI, han pasado mucho tiempo. Tiempo suficiente como para poder tergiversar una historia de haber sido cierta. Pero los hechos, los relatos históricos no son precisos, no hay fechas concisas de que esto haya sucedido. Posteriormente, un siglo después, un poeta francés llamado Crillon de Troyes fue el que le agregó toda la parte romántica a la historia. Él fue el que inmiscuyó allí, el que metió en la historia a Merlín, a la Dama del Lago, a Ginebra, a Lancelot y a Galloway. ¿Por qué? Porque Galloway, que era el hijo de Lancelot, se decía que era un joven de muy noble corazón, el único que podía tocar el Santo Grial de existir. Y supuestamente este señor pues buscó ese Santo Grial, pero murió sin haberlo conseguido. Esta historia de Godofredo de Monmouth, adornada por Crillon de Troyes, hizo que, como tuviese partes de ficción y partes de no ficción, que los reyes sucesivos de Britania creyeran que Arturo fue el primer rey del país. Y esto lo mantuvieron por más de 1000 años. Inclusive, hasta muy adentrado el siglo XIX, la reina Victoria mandó a apartar una pared de la sala itinerante del Parlamento para hacer un mural dedicado al rey Arturo, su nacimiento, su ascenso al poder y sus batallas. Inclusive, ya en el siglo XX, los alemanes pensaron que debían vengar a sus antepasados sajones e emprendieron la búsqueda del Santo Grial en la década del 1930, por allí. Y bueno, youtubernautas, esto fue todo lo relacionado a la historia del rey Arturo. Si te gustó esta historia, por favor te pido que me recompenses con un like y la compartas. Adicionalmente, te pediría que me dejaras aquí abajo, en la cajita de comentarios, si tú pensabas realmente que el rey Arturo existió o si por el contrario ya sabías que era ficción. También te animo a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ninguna de mis historias. Hasta la próxima.